El siguiente video se trata acerca de la segunda parte de mi historia, donde cuento acerca de las mentiras más sensacionales que se han estado diciendo acerca de la comunidad y sobre mí. El tema es que lo tengo que subir por segunda vez, ya que hubo algunas denuncias a YouTube por privacidad, así que es el mismo video, solo que van a ver que las caras están cubiertas y los nombres, justamente esperando que esta vez no se censure. Cuando una mujer de 33 años de edad, llamada Gabriela, decidió poner en práctica las enseñanzas de Jesús respecto a la renuncia de posesiones, el trabajo voluntario, salir a evangelizar e incluso vivir en comunidad como los cristianos primitivos, su familia reaccionó negativamente y acudieron a un supuesto experto antisectas llamado Pablo. Él les aconsejó hacer denuncias ante las autoridades y luego en su canal y en los medios de comunicación difundieron muchas mentiras sobre Gabriela y la comunidad de cómo vivir por fe. Este video es la segunda parte de la historia de Gabriela, donde ella cuenta cómo reaccionó su familia junto a Pablo. Así que si todavía no viste la primera parte, hacelo ahora para tener un poco más de contexto sobre esta situación. Ahora, veamos algunas de las mentiras más sensacionales que se dijeron sobre Gabriela y sobre nuestra comunidad. ¿Cómo es el día de tu hija? ¿Qué sabes vos? Sale todos los días bien temprano a la mañana a diferentes barrios de Capital y del conurbano. Le dan unas folleterías, son 100 libritos en los cuales ella los tiene que repartir y hasta que no termina de repartir los 100 libritos no puede volver. Cuesta entender cuál sería el delito, pero uno entiende. El delito, por ejemplo, que sale a vender los libritos, a entregárselo a la gente y cuando le entregas el librito le pedís una colaboración. Hasta que no entrega 100 libritos no puede volver al lugar. Claro. Hemos podido constatar que las víctimas de tener un solo trabajo, trabajar 6 horas o 8 horas diarias, pasaron a trabajar los 7 días de la semana, 24 horas por día, poco más. Salir durante 12 horas a la calle, bajo el sol, bajo la lluvia, frío, calor, a vender folletitos, libritos, a pedir limosna, eso es trabajar, chicos, es trabajar. Eso es trata de personas. Esto no es real, yo me manejo mi propio día, veo cuánto quiero yo estar evangelizando y compartiendo con las personas. Generalmente no salgo más de 4 horas, así que esto no es cierto. Sí le he comentado que es algo que me gusta mucho y disfruto mucho hacer y que gracias a Dios es algo que me va bien, es algo que disfruto un montón hacer, así que no sé por qué razón, bueno no, sí sé por qué razón. En total hay 23 personas más como tu hija en este momento en este predio, viviendo en la calle, Pauli? Prácticamente, comiendo de la basura. Come de la basura y pide pan en una esquina. Come de la basura y pide pan en una esquina. Come de la basura y pide pan en una esquina. Ustedes piensen que ella tenía un trabajo estable, que vivía en una casa que estaba muy cómoda y después ahora está juntando comida de la basura. Y vive y come de la basura. Qué bárbaro. Habrá mucha gente que lo hará por necesidad, pero mi hija tenía un trabajo, una casa, una hija, no necesita estar a la noche. Ha salido que comes de la basura, cosas podridas. Contanos un poco de cómo es el tema de reciclaje realmente y si te estamos obligando a vivir como no sé, una persona que está destituida de todas sus necesidades, así comiendo cosas podridas de la basura. Entiendo que puede ser chocante para alguien que no lo ha hecho el hecho de reciclar, pero realmente es increíble cómo se desperdicia, como en un montón de verdulerías, mercados, nada, hay cosas que no las pueden vender y las tiran, pero están en buen estado, están para consumir en el momento. Así que es eso lo que hacemos básicamente, el reciclar, el reutilizar cosas que están en buen estado, cosas que siguen sirviendo. Las chicas acaban de llegar, están reciclando, muy buenos tomates, allá hay agüita con lavandina, se limpia bien las verduras, después se enjuagan bien y la parte que no sirve de la verdura se desecha para poder consumir lo que está en muy buen estado. Acá estamos procesando los tomates, los que no están para ensalada van a la salsa.
Si bien Pablo Bloom y otras personas han tratado de presentar este tema del reciclaje como algo feo y degradante, realmente merece hacer un video entero sobre el tema porque es muy importante en su relación con el consumismo, el mal uso de los recursos del planeta, la desigualdad y el medio ambiente. Sin embargo, indiscutiblemente, la acusación más sensacional que hizo Pablo Bloom en contra de nosotros tiene que ver con el tráfico de órganos. Pablo. Esta organización coercitiva, lo más grave que tiene, que ustedes no lo han nombrado, es que están vinculados al tráfico de órganos y al turismo de trasplantes. A las víctimas a la trata también. se las obliga a donar un riñón. Para ser muy claro, jamás hemos estado involucrados en el tráfico de órganos, en el turismo de trasplantes o en obligar o presionar a personas a donar un órgano. Vamos a profundizar este tema en otro video donde revelaremos cómo el público fue engañado con esta historia inventada sobre el tráfico de órganos, el turismo de trasplantes y supuestas donaciones coercitivas. Así que si no quieres perderte ese contenido, asegúrate de suscribirte al canal y configurar la campana para recibir todas las notificaciones. Esta acusación de tráfico de órganos fue la que logró que los medios de comunicación le abrieran las puertas a Pablo Bloom y la que se utilizó para presionar a las autoridades para allanarnos. En particular, inventaron una historia en la que supuestamente íbamos a llevar a Gabriela fuera del país para obligarla a donar un órgano. ¿Sospechás que le pueden hacer algo a ella? ¿Que puede ser víctima de esta secta con todas estas cosas que estamos hablando? Trata de personas, tráfico de órganos. Sí, porque ¿para qué le hicieron tramitar el pasaporte? ¿Qué puede ir a predicar en Europa que no pueda predicar otro allá? Que predica acá en el país. Me dijo que iba a ir a predicar, pero bueno, para mí no es así. La van a hacer donar el órgano, o si no, sale del país y yo no veo más a mi hija. Entonces por eso es que nosotros nos cierra todo ahora que la hayan vacunado, porque sin la vacuna no viajas al exterior, que la hagan hacer tanto deporte, el tema de comer bien, digamos, sano, para que justamente cuando viaje poder donar el riñón, o bueno, un órgano. No nos dijo fecha de viaje, pero creemos que en cuanto salga que ella es compatible con alguno, ya le van a dar el pasaje. Por eso es que para mí no tiene destino tampoco fijo. Ahora, bueno, es Inglaterra. La realidad que en ningún momento se me ha mencionado de donar un riñón, ni se ha cruzado por mi mente. De hecho, soy bastante fóbica a todo lo que tiene que ver con médicos. Tengo fobia a sacarme sangre cada vez que me tengo que hacer algún tipo de análisis. Nada, lo sufro bastante, es como que no sé por qué, pero con el hecho de sacar sangre es algo que me descompone, así que aún si quisiera ni donar sangre, porque es algo que me afecta bastante, me baja la presión, así que esa es otra de las mentiras las cuales ella dijo, ¿no? ¿Cuál fue la verdadera razón por cual tenías intención de viajar y por qué no se concretó el viaje? Bueno, resulta que había surgido una posibilidad de viajar a Inglaterra por motivos de evangelismo, la cual estaba muy emocionada a poder ir, ya como había mencionado anteriormente, me gusta bastante y me suele ir bien. No solamente eso, sino también poder estar conociendo a otros misioneros, ¿no? Y si bien estoy aprendiendo inglés, creo que hubiera sido una muy buena oportunidad para poder profundizar y poder poner en práctica lo que estaba aprendiendo, ¿no? Creo que hubiera sido una muy buena experiencia. Pero bueno, no mucho tiempo después se cayó la propuesta no se dio la posibilidad de viajar, así que no llegué a comentárselo a Ana porque ya sabía que el viaje no se iba a concretar y ya a los días fue el allanamiento, así que nada. Y solo para explicar que la razón por cual el viaje no se concretó fue que el equipo de Inglaterra, algunos miembros tuvieron unos temas personales, falleció el padre de uno de los chicos y también uno de los otros padres estaba gravemente internado en un hospital y el equipo sintió que no era el momento para que Gabriela pudiera ir a estar con ellos. Y la razón incluso por cual tengo que aclarar todo esto es porque se armaron toda una teoría de conspiración con respecto a este viaje de Gabriela, donde ya cualquier cosa, cualquier aspecto
del viaje se utilizaba como supuesta evidencia de que Gabriela iba a estar involucrada en el tráfico de órganos. Entonces el hecho de que se canceló incluso el viaje, la teoría era de que era porque la persona que iba a recibir el órgano de repente había cambiado o no era compatible con Gabriela, y así un montón de teorías de conspiración al respecto, y todo eso se podría haber aclarado con simplemente preguntarle a Gabriela cuál era la razón por cual ella iba a viajar y creerle. Y eso es un aspecto que te quería preguntar a vos, Gabriela. ¿Cómo te sentís cuando estás tratando de explicarle algo a tus familiares y ellos están bajo la impresión de que nada de lo que vos decís te pueden creer porque supuestamente tenés un lavado de cerebro? Y mal. Gracias a Dios tengo parte de mi familia, como mi tía, mis primas, que me creen, me apoyan. Si bien me han mencionado, mira, yo haría las cosas diferentes, o esto no lo entiendo, o no lo comparto al 100%, te respeto, me gusta que te veo bien, que te veo feliz, y creo que eso habla, no necesito más, o sea, si es lo que quiero realmente es verte feliz. Entonces por ese lado la verdad que nada, me quedo tranquila, pero sí me cuesta mucho lidiar con mi mamá y mis hermanos, porque nada de lo que yo diga y haga, que pasé mucho tiempo y mucho esfuerzo tratando de demostrar para que se queden tranquilos, y nada los calmaba, así que me es muy difícil. Llegó un momento que bueno, yo lo suelto, o sea, yo voy a hacer mi vida, tengo 33 años, sé que estoy en el buen camino, y si lo quieren ver bien, y si no, bueno, allá cada uno con sus decisiones. Le he dicho a Ana, o sea, lo que salís a decir lo puede creer cualquier persona, yo te estoy viendo mentir. Y si realmente vos decís una verdad, ¿por qué tenés que apoyarlo con mentiras? No tiene lógica. ¿Por qué necesitas mentir? Y encima en cosas que no tienen sentido. Charlas con mi papá donde le he dicho que estoy muy molesta con el tema de todas las mentiras que se han dicho, y me dice, bueno, yo te entiendo, pero vos pensá que se hace porque te amamos. Y qué contradictorio es que si hay algo que ella misma ha dicho es la veo feliz, y menciona que me ve feliz, pero no lo avala. No, la veo feliz, pero no, tiene que volver a como yo quiero que viva. O sea, es contradictorio, incluso lo del amor. O sea, me hace pensar que está bien usar las mentiras porque te amamos, hacemos esto porque te amamos. Me hace pensar en, sí, la persona que pega, que insulta, pero yo lo hago porque te amo, te celo porque te amo, y eso no es sano, realmente no es sano. Yo realmente quiero tener una buena relación con mi mamá y con mis hermanos, pero lo hace muy difícil el hecho de todo lo que salen a decir, no puedo tener un tema de conversación. Hay cosas que le he comentado, como sí, me he ido de viaje y en un viaje me picó una abeja, porque se me posó en la cara, yo me súper asusté y al hacer esto la abeja me pica, y después sale en un programa de televisión a decir que me someten a pruebas y una era que me pica la abeja. Entonces, ¿qué temas puedo hablar con ella? ¿Cómo me puedo relacionar? Si realmente no hay un cambio en ella, lo veo difícil. Ahora, uno de los argumentos favoritos de Pablo Bloom es la de la coerción psicológica, donde supuestamente las personas que se suman a una comunidad cristiana como la nuestra no lo están haciendo realmente por voluntad propia, sino bajo una especie de hechizo, lavado de cerebro o persuasión coercitiva. Hay bastante que queremos decir sobre este tema, así que lo vamos a tratar en otro video. Pero por ahora, veamos un clip de Pablo Bloom donde él dice que la coerción psicológica se puede comprobar ante la justicia por medio de pericias psicológicas. Cualquier persona que está bajo coerción psicológica se puede comprobar con las correspondientes pruebas en la justicia, tema de las pruebas psicológicas y mentales que no están bajo sus facultades. Debido a las falsas acusaciones que Pablo Bloom hizo contra nosotros, las autoridades federales de Argentina nos investigaron por casi 2 años y concluyeron que no había evidencia alguna para apoyar las acusaciones que se hicieron.
Tanto Gabriela como otros miembros de nuestra comunidad tuvieron varias entrevistas con peritos psicólogos que determinaron que sin lugar a duda no había evidencia de coerción psicológica. Ahora, dudamos que Pablo Bloom esté satisfecho con eso. Pero escuchemos cómo reaccionó Gabriela a los procesos del caso legal. Durante el proceso legal he tenido varias citas con diferentes psicólogos, he tenido que ir a declarar y en el momento me enojaba, a la vez entendía y decía, bueno, si es lo que tengo que pasar para que mi familia o el que tiene dudas esté tranquilo, está bien, que hagan todo lo que tengan que hacer, confiando en que la verdad va a salir a la luz. O sea, tarde o temprano la verdad siempre sale a la luz. Así que, nada, me reafirmaba más mi convicción, básicamente. ¿Cómo fue cuando escuchaste que el caso, que la jueza había decidido que iba a archivar el caso porque no encontró ninguna evidencia para apoyar las acusaciones que se hicieron y que también remarcaron el hecho de que se demostró sin lugar a duda que no estabas coercionado, no estabas bajo presión coercitiva y todo esto, y que de hecho hizo un comentario la jueza de que tu personalidad, de que ante las autoridades demostraste que tu personalidad era media dura y que era incompatible con una persona fácilmente manipulable. ¿Cómo te hizo sentir toda esa noticia? Muy tranquila, la verdad. Me puse muy feliz. Confiaba que en algún momento la verdad iba a salir a la luz, así que nada, me sentí muy, muy tranquila. En otro video vamos a escuchar de un abogado que tuvo acceso directo a todos los archivos relacionados al caso. Y revelaremos no solo lo que el juzgado concluyó respecto a Gabriela y otros miembros de nuestra comunidad, sino también lo que la jueza dijo específicamente sobre Pablo Bloom, una declaración bastante grave y significativa en todo este asunto. Pero escuchemos lo que Gabriela tiene para decir sobre la influencia que Pablo Bloom ha tenido sobre sus parientes y en particular sobre su madre. Es muy importante cómo influenció Pablo Bloom a mis parientes porque entiendo el miedo que ellos tenían al cambio que yo estaba haciendo, pero todo lo que él dijo y cómo los incitó a actuar fue de manera muy perjudicial, porque en vez de darle tranquilidad a mi mamá, lo único que hacía era sumarle más y más miedos, así que me parece muy imprudente de su parte, sabiendo la situación de mi mamá y los procesos que ella está atravesando, cómo generan más miedos, ¿no? O sea, se encuentra en una situación vulnerable y le están metiendo y dando rienda suelta, así, mirá, a tu hija le van a hacer esto, a tu hija le van a hacer lo otro, sin ningún tipo de evidencia. Si él quiere ser una figura pública, si él quiere salir, porque no lo hace solamente con nuestro grupo, sino que en su canal puedes ver que cualquiera que piense diferente o no hace las cosas como él quiere, para ella es una secta, se mete con cualquiera básicamente que se le da la gana, se pone a hablar. Está bien, él rendirá cuentas el día de mañana si es lo que quiere hacer, no estoy de acuerdo, pero realmente ojalá en algún momento mi mamá pueda ver de que todo eso le hace mucho peor, la hace vivir realmente mal. No le ayudan a que ella pueda ver la verdad y que pueda vivir tranquila, porque pese a lo que ella haga, yo vivo mi vida tranquila, yo sigo a Dios. O sea, mi vida cambió, pero sigue feliz, pero la que no vive hoy feliz y tranquila es mi mamá. Algo que les cuesta entender a mi familia es que el compromiso que yo tengo de vivir por fe y de seguir a Dios es independientemente de la comunidad. Mi compromiso es hacia Dios y nada, si en algún momento la comunidad dejara de existir o las mismas personas ya no quieren seguir más a Dios o quieren hacer otra cosa de su vida, eso no cambia mi convicción. Yo estoy segura de lo que estoy haciendo y quiero seguir haciéndolo independientemente de la comunidad. Mi deseo es que en algún momento logren aceptar mi cambio de vida. Sé que es un cambio radical, pero eso no significa que haya algo malo detrás. Sí me gustaría mucho que en algún momento mi mamá pudiera con mis hermanos venir, ver, conocer y poder romper esos prejuicios que ellos tienen, esos miedos que alimentaron en sus cabezas y nada, no solamente yo,
todos mis compañeros, o sea, creo que desean lo mismo y alientan a tener una buena relación. Así que, nada, ese va a ser mi deseo siempre. Yo los amo y quiero lo mejor para ellos y tener una buena relación. Bueno, muchas gracias, Gabriela, por contar tu historia. Espero que las personas realmente presten atención a lo que tenés para decir y ojalá esto también sea un paso para mejorar la relación con tus familiares, que ellos puedan ver y finalmente escucharte si es que miran este video y que eso pueda llevar a que puedas tener una mejor relación con ellos. Gracias, muchas gracias y que todo sea para la gloria de Dios. En el próximo video, un abogado nos va a revelar información sobre este caso legal y leer textualmente lo que el juzgado dijo sobre Pablo Blum. Así que haz clic para ver el video ahora.